Bueno, estamos resolviendo el ejemplo 23. Se nos pide determinar la derivada direccional de esta función proyección, ¿verdad? Que es un polinomio en la dirección de este vector unitario. Bien, recuerden que tenemos una forma, podemos decir que es la definición de derivada direccional, ¿verdad? Esa es la definición. Recuerden como cuando nos explicaban en cálculo diferencial que está la definición del límite, ¿verdad? Y luego ya los teoremas, ¿verdad? De derivación. Y algunas veces nos decían, ¿sabes qué? Aplica la definición del límite, perdón, la definición de derivada para resolver este problema, ¿verdad? Y bueno, teníamos que aplicar el límite, no la derivación, ¿vale? Bien, entonces hay que tener cuidado, si es que también en este examen nos sugieren que la derivada direccional se resuelva aplicando la definición de derivada direccional, que sería aplicar ese límite, ¿verdad? De la solución número 1. Si no nos dicen, ¿verdad? ¿De qué manera hay que calcular esa derivada direccional? Bueno, ustedes tendrían esa opción de aplicar este límite o aplicar la solución número 2. Que la solución número 2 también es muy buena y es muy sencilla porque la vemos como con ojos de ese curso de cálculo diferencial. Así la vemos, así la veríamos. Ya te vamos a revisar, ¿vale? Bien, y también esto implica que consideremos el siguiente subtema, que son las derivadas parciales, ¿vale? Para allá vamos, pero mientras, alguien a lo mejor va a sugerir que hay otra forma de calcular esta derivada direccional, si hay otra, pero tendríamos primero que estudiar derivadas parciales, ¿verdad? Para poder volver a regresar a lo que serían derivadas direccionales. Mientras todavía no tenemos esa técnica, pero vamos a aplicar con lo que el autor de este texto nos sugiere, ¿vale? Bien, entonces déjenme revisar, déjenme buscar mis láminas verdes. Mm, creo que es este. Mm, bueno, este era ok, este era de ecuaciones diferenciales, creo, así. Bien, bueno, este era de otro curso, pero ahí está, ya encontramos una lámina limpia. Bien, entonces voy a copiar, eh, en este caso, en la función. Recuerden ustedes que la función es esta, ¿verdad? Es nuestra función. Aquí podemos nosotros observar que ya se ha aplicado f de h, que es igual a f de x más h por u. Igual aquí nos dicen que sería esta expresión, ¿vale? Entonces voy a copiar esta parte en donde yo voy a decir que sería f de h, así, es igual a x más 2 veces entre la raíz cuadrada de 6 por h al cuadrado. Luego sería más y, pero es negativo. Es un sexto menos un 1 entre la raíz cuadrada de 6 por h también al cuadrado más z, pero aquí es igual 1 entre la raíz cuadrada de 6. Es más, sí, más 1 entre la raíz cuadrada de 6 por h al cuadrado. Bien, lo que tenemos que hacer es calcular f' de h, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto, f' de h, ¿vale? Vamos a calcular esta derivada, es decir, que calcularíamos la derivación, ¿verdad? Con respecto a h. Vean que en este término, ¿verdad? Al aplicar esta derivación, ¿verdad? Será solamente con la variable h. Pero si ustedes observan, tenemos x, tenemos h y luego está elevado al cuadrado. La sugerencia es de cálculo, ¿verdad? Desde la unidad número 3 de este curso, ver, ¿verdad? ¿Qué técnica sería la aconsejable? Y desde cálculo diferencial hay una regla que nos dice lo siguiente, que la derivada, ¿verdad? Con respecto a x, eso es de cálculo diferencial, repito, de u a la n,
es igual a n a la u n menos 1, la diferencial de u entre la diferencial de x. Bien, esta regla que aprendimos, repito, en cálculo diferencial, la podemos aplicar aquí. Es decir, si yo identifico, ¿verdad?, que u sea todo esto, la regla me sugiere, bueno, vas a tener n. ¿Cuánto vale n? Para mí vale 2. U sería x más 2 entre la raíz cuadrada de 6 por h, ¿verdad? Y nos sugieren que a este 2 le vamos a quitar 1, entonces me quedará aquí 1. Y luego vamos a derivar, ¿verdad? Vamos a derivar u, que sería toda esta parte, pero con respecto, en ese caso, recuerden que me pide h. Entonces, como x, ¿verdad?, es distinta a h, vamos a considerar como una constante. Y en ese caso, la derivación sería 2 entre la raíz cuadrada de 6, ¿vale? Aquí pasa lo mismo, tendríamos 2 y menos 1 entre la raíz cuadrada de 6 por h, ¿verdad? Igual a la 1. Y tendríamos aquí menos 1 entre la raíz cuadrada de 6. Aquí me quedaría también más 2. Sería z más 1 entre la raíz cuadrada de 6 por h a la 1 y luego tendríamos 1 entre la raíz cuadrada de 6, ¿vale? Así nos quedaría. Hay que multiplicar estos. Me quedaría entonces que f' de h es igual a ¿quién? A sería 4 entre la raíz cuadrada de 6 y aquí tendríamos x más 2 entre la raíz cuadrada de 6 por h más, aquí también me quedaría, bueno, sería menos porque este más por menos va a quedar menos 2 entre la raíz cuadrada de 6 por y menos 1 entre la raíz cuadrada de 6 por h más, aquí también me quedaría 1 entre la raíz cuadrada de 6, no, sería 2 porque tengo una constante, entonces aquí es 2, y aquí tendríamos z más 1 entre la raíz cuadrada de 6 por h, ¿vale? Entonces estaría la solución, ¿vale? Esa sería nuestra derivada h', ¿verdad? Y comparamos con la que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí podemos observar la respuesta, ¿ok? Tengo 4 entre la raíz cuadrada de 6 por esta expresión. Y la misma menos 2 entre la raíz cuadrada de 6 por este término. Más 2 entre la raíz cuadrada de 6, ¿verdad? Ok, aquí la tenemos también, ¿vale? Entonces, esa sería la siguiente técnica. Recuerden que ya aplicamos parte de lo que estudiamos en la unidad número 3, ¿vale? Entonces, ahí tenemos nosotros el cálculo de esta derivada direccional. Y aquí también nos dicen, ¿sabes qué? El siguiente paso, ¿verdad? Ya que encontramos f' de h, recuerden que hay que evaluarla en 0, ¿vale? Entonces, aquí, después de este paso, diríamos que f' de 0 es igual a ¿quién? Aquí me quedaría 4 entre la raíz cuadrada de 6. Entonces aquí me quedaría x más 2 entre la raíz cuadrada de 6. Recuerden que aquí sería 0 menos 2 entre la raíz cuadrada de 6, y menos 1 entre la raíz cuadrada de 6, aquí sería 0, y luego sería más 2 entre la raíz cuadrada de 6, z más 1 entre la raíz cuadrada de 6, y aquí sería 0, ¿verdad? Entonces, este término se vuelve 0, este también se vuelve 0, y este también se vuelve 0. Y por lo tanto, f' en 0 será igual a ¿quién? Será 4 entre la raíz cuadrada de 6 por x menos 2 entre la raíz cuadrada de 6 por y más 2 entre la raíz cuadrada de 6 por z, ¿vale? Ahí tenemos nosotros ya la solución, que prácticamente la misma, ¿verdad? Que tenemos aquí, ¿verdad? En la misma expresión. Bien, entonces ahí ustedes pueden observar, ¿verdad? Aplicar este límite también es correcto. Aplicar esta solución número 2 también es correcta. Y bueno, ahí tenemos nosotros la solución, ¿vale? Bien, ahora vamos a demostrar que si esta función es diferenciable en un punto, entonces todas las derivadas direccionales existen en ese punto, ¿vale? Esa es la recomendación que nos dan ahorita de que si es diferenciable esa función vectorial en un punto, ¿verdad? También lo será
en todas las derivadas direccionales. Ahora, por el teorema 17, si f es diferenciable en x, entonces la derivada direccional de f en cualquier dirección de u existe, ¿verdad? Y nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Que la derivada direccional es igual a calcular la derivada de la función de x, ¿verdad? Aplicarle un producto punto, ¿verdad? Esa sería otra forma, ¿verdad? Y también es calcular su diferencial, ¿verdad? De esa función vectorial de varias variables. Bien, entonces ahí tenemos nosotros esta expresión, ¿verdad? Que nos confirma que efectivamente, si la función es diferenciable en un dato X, ¿verdad? La derivada direccional debe de existir en cualquier dirección. Bien, entonces vamos a la observación número 1. Nos sugiere que el recíproco de este teorema no se verifica. Y que en el caso de las funciones de Rn en R, pueden tener derivadas direccionales en todas las direcciones en un punto y no ser diferenciable en dicho punto. Vean, aparte de que hace un momento el teorema anterior, ¿verdad? Nos sugirió que sí existe, ¿verdad? Una derivada direccional en cualquier dirección, ¿verdad? U en X. Aquí nos dicen que pudiera ser, ¿vale? Pudiera ser que algunas derivadas direccionales, ¿verdad? En todas las direcciones de este punto, ¿verdad? Y no ser diferenciable. Ahora, como el producto escalar de dos vectores alcanza su valor máximo cuando los vectores están en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, podemos observar que la derivada direccional, que también es igual a aplicar ese producto punto, también se puede trabajar con esta componente, con la componente del vector u y la derivada de la función vectorial. Por ejemplo, en este caso, si trabajamos esta parte, ¿verdad? De esta derivada de la función de varias variables, sabemos que es un vector, ¿verdad? En la dirección máxima razón de cambio. Y que esta máxima razón de cambio es la longitud, en este caso, de esta derivada. ¿Vale? Entonces, ahí hay que recordar esa parte, ¿verdad? Que es la máxima dirección en la razón de cambio, ¿vale? Que se da, obviamente, con una razón de cambio con respecto a su longitud. Y además, la observación 3 nos comentan que si h, ¿verdad? Este vector h es igual al producto de h por u, en donde sabemos que esta h, ¿verdad? Es el resultado de la magnitud que tenemos nosotros por parte de h, que ese es un vector. Entonces nos sugieren que calcular esta diferencial se puede hacer también de esta manera, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar que necesitamos aplicar aquí el producto punto, ¿verdad? Obviamente multiplicar h por u, ¿verdad? Recuerden que aquí h sería un número real que multiplica al vector unitario. Y en ese caso podemos considerar la derivada de esta función vectorial de varias variables. Y esto nos sugiere que es igual, bueno, recuerden que en ese momento la derivada direccional es un producto punto también, ¿verdad? De esta derivada con u. Por eso se expresaría como h por la derivada direccional de la función vectorial de varias variables con respecto a u. Ahora, el valor de esta diferencial, ¿verdad? Es la longitud de h veces el valor que nosotros consideremos en x de la derivada direccional, la cual en la dirección de u sería la siguiente, que u, ¿verdad? En la dirección de u sería efectivamente este cociente, que es un vector unitario, y nuestro vector unitario en este caso sería h, ¿verdad? Esta famosa, eh, para nosotros sería e vector, ¿verdad? H entre su magnitud, ¿vale? Bien, también nos comentan algo del teorema del valor medio, en donde nos dicen, si tu derivada direccional existe en un conjunto abierto, ¿verdad? Que contiene un segmento rectilíneo cerrado, ¿verdad? De x a x más h por u, ya recordarán esta parte, ¿verdad? Es cuando analizábamos ayer la figura del inciso A, creo que era, sí, creo que era la del inciso A, que en la parte inferior del plano teníamos una recta, ¿verdad? Y en esa recta identificamos quién era X y dónde estaba X más H por U. Sabemos nosotros que U es un vector unitario, entonces existe un número, ¿verdad? Vamos a llamarle teta, que pertenece al intervalo de 0 a 1, tal que se puede llevar a cabo esta
expresión. Recuerden que hay que considerar la evaluación en la función vectorial, ¿verdad? En el punto mayor menos el menor, y obtendríamos nosotros que eso es igual a calcular h, multiplicarlo por la derivada direccional, ¿verdad? En ese caso de x más h por teta por u, ¿vale? Esa sería entonces esta parte del teorema del valor medio. Bien, ahora, entonces podemos ya pasar a la sección de derivadas parciales, ¿vale? Bien, y aquí viene todavía, es una sección también muy interesante en ese momento, porque a partir de aquí hay muchos problemas en ingeniería que se empiezan a atacar. Y ustedes que son del área de civil, se darán cuenta más adelante, ¿verdad? De cómo es que los reglamentos, ¿verdad? Llegan a unos números, ¿verdad? Te dicen, ¿sabes qué? No te pases de este número, tu diseño por momento debe de ser así, ¿verdad? No te pases de esta constante, el diseño de tu viga debe ser así, incluso con las losas, también con las losas, ¿sabes qué? Tus coeficientes, ahí en el reglamento de construcciones, ahí tienen los coeficientes, ¿sabes qué? Si quieres calcular los momentos en losas, pues ¿sabes qué? Considera podemos decir condiciones, ¿verdad? Condiciones, si tu losa está aislada, si tu losa eh, tiene continuidad con otras losas, ¿verdad? Bueno, ahí lo llamamos nosotros, pudiera ser tableros, ¿verdad? Si tienen continuidad ese tablero. Y bueno, todo eso se desglosa desde esta parte, desde las derivadas parciales, ¿vale? Aquí, ahorita, en ese curso, para nosotros es aprender derivadas parciales, calcular problemas con derivadas parciales. Sin embargo, nosotros estamos generando también otro tipo de problema que se deben de estudiar en ecuaciones diferenciales, incluso también en un curso más avanzado de ecuaciones diferenciales parciales. Recuerden que uno de los cursos siguientes es ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Y luego hay otro curso que sería ecuaciones diferenciales, pero parciales. En las ordinarias, por lo regular, nosotros vamos a observar derivadas como las que estudiamos de cálculo diferencial, ¿verdad? Una derivada ordinaria de ese tipo. Pero hay problemas que implican calcular derivadas, o bueno, tener problemas de ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, como las que vamos a ver ahorita en este subtema, ¿vale? Entonces, ya en esos cursos de ecuaciones diferenciales, ya ahí trabajamos condiciones iniciales, ¿verdad? También valores de frontera. Los valores de frontera los utilizamos mucho cuando queremos calcular valores críticos, ¿verdad? En una columna, incluso también pudiera ser en una viga, ¿verdad? En donde se encontraría la deformación máxima, ¿verdad? Ahí se pueden darle solución a ese tipo de problemas. Pero para las losas, por lo regular, si más adelante ustedes llegan a estudiar un poco más de estos, bueno, de esos temas que van a estudiar en semestres siguientes, se darán cuenta que pues, son consideradas superficies. Y recuerden que en esta unidad estamos definiendo que las superficies son funciones de varias variables. Entonces, una losa también es una función de varias variables y para conocer su comportamiento en el caso de los tableros, en sus fronteras, trabajamos una ecuación diferencial parcial. Obviamente ya no es sencilla de resolver, pero hay técnicas especiales, ¿verdad? Y bueno, conociendo sus valores, podemos decir incluso de contorno o también de frontera, es cuando limitamos y definimos, ¿sabes qué? Si el tablero es aislado, si el tablero tiene una continuidad con otro tablero, ¿verdad? Y etcétera. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿vale? Ahorita vamos a generar resultados. Nos van a pedir calcular la derivada parcial de esta función vectorial. Vamos a encontrar un resultado, ¿verdad? Pero más adelante, cuando lleguemos a ecuaciones diferenciales, ahí van a ver algunas técnicas que van a decir, ¿sabes qué? Puedes calcular la derivada parcial de m, puedes calcular la derivada parcial de n, ¿verdad? Porque prácticamente está observando que se trata de una superficie, la cual se analiza solamente una curva. Recuerden como lo analizábamos en la semana pasada, ¿verdad? De una losa que les presenté, de un estacionamiento. Ahí yo les platicaba, ¿verdad? Que se trata de una superficie, pero a lo mejor podemos analizar las deformaciones que pudiera tener en ciertos tramos y es cuando nosotros estudiamos curvas, ¿verdad?
en diferentes direcciones. Incluso ayer, también las derivadas direccionales, yo les decía, bueno, este plano que se nos muestra en esa figura del inciso A, está el vector de dirección, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si este vector empieza a cambiar, ¿verdad? Obviamente, repito, de dirección. Pues el plano igual empieza a moverse y empieza a generar otra curva. Tal vez pudiera ser igual o en ese caso distinta a la que se nos generó la primera vez. Bien, entonces vamos a decir nosotros que la derivada parcial efectivamente es una derivada direccional, ¿vale? Pero es en la dirección de los ejes de coordenadas, ¿vale? Y se llaman derivadas parciales, ¿vale? Bien, entonces, recuerden que tenemos en ese momento una función de varias variables en donde está expresada en la tercera dimensión. Entonces, es seguro que si tengo tres ejes, X, Y, Z, Z, obviamente nada más me va a decir la elevación, ¿verdad? La altura que pudiera tener en dicho punto, la función vectorial, pero en donde sí podemos aplicar las derivadas direccionales son en dirección al eje X, en dirección al eje Y, ¿vale? Entonces, recuerden, derivadas parciales son derivadas direccionales, pero en cada uno de los ejes de coordenadas, ¿vale? Bien, vamos a analizar la definición 16, en donde nos sugiere lo siguiente que si f, ¿verdad? Es una función real definida en un conjunto abierto, Rn, y además tenemos, ¿verdad? Un vector de dirección, ¿verdad? Que es unitario, con una componente késima igual a 1, en todos los otros componentes, recuerden, aquí nuestro vector unitario, recuerden que desde la unidad número 1 de este curso, definimos que hay vectores unitarios, ¿verdad? Por ejemplo, I, que sería este, ¿vale? Luego tenemos J, que sería este, ¿vale? Y luego teníamos Z, bueno, sería acá, ¿verdad? K es igual a 0, 0, 1, ¿vale? Entonces, ahí tenemos nosotros. Estos vectores unitarios, recuerden que el primero está en la dirección del eje X y el segundo en la dirección del eje Y. Incluso está en la dirección del eje Z. Pero, por eso nos dicen aquí, que este vector unitario, ¿verdad? Con componente késimo igual a 1, ¿verdad? Pudiera ser este o este, ¿verdad? Y los otros componentes son ceros, es lo que observamos nosotros. Entonces, llamamos derivada direccional, ¿verdad? A la derivada parcial, ¿verdad? De la función f con respecto a la késima coordenada, que la késima coordenada pudiera ser esta o pudiera ser esta, ¿vale? Bien, con esto llegaríamos a la siguiente observación y nos dicen, ¿sabes qué? Si queremos calcular la derivada direccional, ¿verdad? De este vector unitario, ya sea I o J, como una derivada parcial, ¿verdad? Entonces, esta derivada parcial es la función con regla de correspondencia siguiente y también exactamente se puede calcular mediante un límite también, ¿vale? Bien, ¿cómo retomamos la información de algunos subtemas anteriores, ¿verdad? Y temas, o bueno, unidades, en donde esta derivada parcial depende mucho eh, de qué variable sea, ¿verdad? O bueno, en dirección, perdón, de qué eje, ¿verdad? Si es con X, si es con Y, ¿verdad? Para calcular, repito, esta derivada parcial. Y esto implica que nosotros calculemos, ¿verdad? El límite de h cuando se aproxima a 0 en f de x más h por u késima menos f de x entre h, ¿verdad? Vean, el límite sigue siendo el mismo, mantiene la misma notación, ¿verdad? Sin embargo, aquí ya definimos que es con respecto a una variable o a un eje. Bien, y el conjunto de puntos X, obviamente que correspondan al dominio de la función vectorial para los que el límite anterior existe. Bien, ahora, aquí nos sugieren que si nosotros tenemos una función de R2 en R, supongamos que es la gráfica siguiente, obviamente que estaría en la tercera dimensión, ¿verdad? Que sería, aquí tenemos un punto que tiene 1, 2, 3 datos, tal que z se refiera a f de x, y, que prácticamente lo que les comentaba nos proporcionará, ¿verdad? En la dirección del eje z, un dato importante que pudiera ser la elevación, ¿verdad? O si es que tuviera
una, o en ese punto fuera una, podemos decir, podemos mencionar que fuera un punto mínimo, ¿verdad? En este caso, en ese punto. Bien, vamos a analizar que se trata de la superficie dibujada en la figura 16A. Bien, aquí tenemos nuevamente la figura 16, que es la gráfica de una función, ¿verdad? De dos variables. Tenemos tres incisos. Vamos a la parte de A. Nuevamente podemos nosotros observar que tenemos tres ejes, X, Y y Z, ¿verdad? Y además podemos notar que tenemos aquí una dirección, ¿verdad? Vean que esta curva está en la dirección del eje ¿quién? Y. Incluso es, en ese caso, se ve que es paralela, ¿verdad? Y luego tenemos esta curva, ¿verdad? Que sería en dirección al eje X, ¿vale? También podemos observar que es paralela con este eje. Bien, por ejemplo, en la dirección del eje Y podemos observar una curva que es una función G2. Y en la dirección del eje X podemos observar una curva que es G1. Incluso en la parte inferior, ¿verdad? Podemos notar nosotros que en este punto tenemos, por ejemplo, un par, ¿verdad? Un par ordenado que sería una coordenada en X0 y una en Y0, lo cual coincidiría en la función, ¿verdad? Ven que la parte inferior se trata de un punto que está con dos coordenadas, pero si ya la elevamos, serían tres coordenadas. Corresponde a x0, a y0 y a la función evaluada en este punto, ¿verdad? Ahora, en el inciso B y en el inciso C tenemos las funciones, o bueno, las curvas G1, aquí la tenemos, y la curva G2. Por ejemplo, la G1 se llega a observar que está entre el eje, bueno, mejor dicho, en el plano XZ, ¿verdad? En este plano XZ se observa esta curva, que es G1, obviamente en el dato X0. Y la curva G2 se observa ahí en el plano YZ, ¿verdad? Con dato Y0, ¿vale? Entonces vean que cada una de estas direcciones en X o en Y nos va a proporcionar en este momento, en este ejemplo, curvas prácticamente distintas, ¿verdad? Como las que estudiamos en la unidad número 3, ¿verdad? De este curso. Entonces ahí tenemos lo que consideramos en este tipo de problemas, ¿vale? Bien. Recuerden que esta figura, tenganla presentes, porque también en ecuaciones diferenciales vamos a tener, bueno, van a tener que recordar, ¿verdad? Con su maestro o su maestro, esta parte, ¿vale? Bien, también nos comentan, ¿verdad? Que las derivadas parciales de f en un punto, ¿verdad? Como x0, y0, están dadas de esta manera. Calcular la derivada parcial en 1 se refiere a que voy a calcular con respecto al primer eje. Implica calcular este límite, ¿verdad? La derivada parcial en el segundo eje, ¿verdad? Implica calcular este límite. Vean cuál es la diferencia en este caso con respecto a estos dos límites. Bueno, que en la dirección del primer eje, ¿verdad? Podemos observar que estamos trabajando, ¿verdad? Con un incremento h, obviamente en esa primera variable, ¿vale? Y en la segunda, ¿verdad? Ustedes pueden observar que también se está viendo afectada, pero la segunda variable, ¿verdad? Que sería en ese caso y0 más h. Vean ustedes la diferencia que implica cada uno de estos límites que vamos trabajando con respecto a la variable solicitada. Por ejemplo, aquí la primera la hacen referencia con x y la segunda con y, ¿vale? Bien. Ahora, nosotros podemos decir que estas derivadas parciales pueden calcularse por el método dado para calcular derivadas direccionales o por un método ligeramente diferente, que es esencialmente adecuado para el cálculo de derivadas parciales. Entonces, aquí nos dicen, ¿sabes qué? Esta derivada parcial, ¿verdad? Tú la puedes calcular como una derivada direccional. Ya vimos cómo es el procedimiento de una derivada direccional. O bueno, hay otro método, ¿verdad? Que es un poquito diferente
a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Desde cálculo diferencial, en la unidad número 3 de este curso, e incluso en la parte de derivadas direccionales. Y luego nos comentan, claramente podemos observar, ¿verdad? Que el valor de la primera derivada direccional, ¿verdad? En el punto que nos están proporcionando, depende solamente de los valores de f en los puntos o la recta paralela al eje x, que sería una curva, ¿verdad? Que pasa por ese par ordenado. Y además, los puntos sobre esta recta pueden describirse simplemente dando su primer coordenada, es decir, que x especifica este dato. Vean ahí cómo x0 cambió por x, ¿verdad? Sobre una recta de y igual a y sub índice 0. Ahora, si nosotros definimos que la primera función que encontramos sea una función de x, ¿verdad? Recuerden en la figura anterior, bueno, sería la del inciso B. Ven ustedes que tenemos ahí una función, ¿verdad? Podemos observar que se trataría de una variable, ¿verdad? Que sería con respecto a x. Entonces, esa función g de 1 se puede expresar que es una función de x de esta función de varias variables. Vean ahí cómo la variable x en la función de dos variables cambió de ser x0 por x, ¿vale? Ahora, entonces, si calculamos nosotros su derivada parcial, ¿verdad? Recuerden, aplicando la definición, ¿verdad? De derivadas direccionales, nos quedaría de esta manera. Ahora, sabemos nosotros, ¿verdad? Que al trabajar o considerar la primera variable, nos sugieren que lo que estaríamos encontrando, ¿verdad? Que es equivalente a esta igualdad, es que sustituimos o reemplazamos esta función de dos variables por la función de una variable, ¿verdad? Y aquí la tenemos. Y estas ya las calculamos, recuerden que en cálculo diferencial. Vean, nuevamente se presenta lo que fue ese nivel, ¿vale? Ahora, como nosotros ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Desde cálculo diferencial a resolver esos problemas, para nosotros sería encontrar la primera derivada. Obviamente, ¿de quién? De g. Sería g'1 de x, ¿vale? Que es una función de una variable. Lo mismo ocurre con la función g2, ¿vale? Bien, la función g2, vamos a revisar aquí, sería con respecto a la variable y, ¿verdad? Porque aquí tenemos el eje y luego tenemos z, ¿vale? Entonces, aquí vamos a observar que sería esa parte, ¿verdad? Incluso aquí nada más cambien a y, ¿vale? Que sería g2 de y es igual a f de x0, y, ¿vale? Entonces, al calcular la derivada parcial del segundo eje, que es considerar la función de varias variables, pero la reemplazamos por la función de una variable, que sería con respecto a y, ¿vale? Repito, nuevamente, esas funciones ya las estudiamos desde cálculo diferencial y para nosotros sería sencillo ya calcular esta derivada, que sería g'2 de y0. Ahora, las gráficas G1 y G2 son las curvas de intersección de la superficie Z, ¿verdad? Con los planos Y igual a Y subíndice 0 y X es igual a X subíndice 0 respectivamente, ¿vale? Es algo de lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? En ese momento, que son curvas que se encuentran por medio de una intersección en planos. Bien, ahora, vamos a analizar el ejemplo 24, lo cual ya nos dicen que tú tienes una función, ¿verdad? De dos variables y hay que determinar las derivadas parciales de f. Ahora, recuerden que está dada por sus funciones proyecciones. En este caso sabemos que deben de ser de dos variables porque tenemos i1 y también la parte de i2. Ahora, si nosotros definimos, ¿verdad? Que en ese caso G1, ¿verdad? Que es con respecto a la variable X, es igual a X cuadrada más Y subíndice 0 al cuadrado, es decir que nosotros vamos a derivar con respecto a ¿quién? A X. Aquí tenemos Y, por eso nos dicen que calcular su primera derivada, ¿verdad? Desde cálculo diferencial, es sencillo, ¿verdad? Que si queremos derivar X cuadrada sería 2X. Pasa lo mismo para G2, que estamos considerando con respecto a la variable Y. X se convierte en X0, ¿verdad? Y luego tendríamos y cuadrada, porque es lo que tenemos aquí en la función, ¿verdad? Y cuadrada 2.
Si ustedes calculan la derivada, ¿verdad? En este caso de y2, bueno, y cuadrada, me quedaría g'2 de y igual a 2y, ¿verdad? Y prácticamente estas serían, ¿verdad? Las derivaciones en cada una de las variables. Y incluso aquí nos dicen, ¿sabes qué? La derivada parcial, ¿verdad? En la parte del eje 2, que sería el eje y, es igual a 2y subíndice 0, ¿vale? Que también se puede expresar como 2y, ¿vale? Bien, ahora, estas curvas, ¿verdad? La primera que nos dio 2x, ¿verdad? Incluso esta que nos dio 2y, se pueden analizar y decir, bueno, tengo el inciso A, ¿verdad? Que expresa mi función de dos variables, que sería esta parte, que sería x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Que sería esta curva. Ahora, nosotros, al intentar trabajar o realizar algunos cortes, o bueno, mejor dicho, intersecciones con un plano, observaríamos que si hacemos una intersección en dirección al eje X, se observa esta línea punteada, ¿verdad? Y si hacemos una intersección en dirección al eje Y, se observaría esta curva que tenemos aquí. Y obviamente expresarían la del inciso B y la del inciso C. La del inciso B hace referencia en el plano XZ, ¿verdad? Entonces pueden observar que la curva se identifica como G1, ¿verdad? Que contiene, pues, datos en la recta X. Y C representa también una curva llamada G2 que hace referencia al plano YZ con algunos valores de Y, ¿vale? Bien, nosotros en ese momento resolvimos, ¿verdad? Lo que es la derivada parcial. El procedimiento de esa solución de este último ejemplo, no necesitamos introducir explícitamente las funciones G1 y G2 para encontrar, por ejemplo, la derivada parcial en el primer eje, ¿verdad? Consideramos nosotros que esta función, que es de dos variables, en que si nosotros queremos calcular la derivada parcial en el primer eje, consideramos a y como una constante, ¿vale? ¿Y qué pasa si nosotros queremos calcular, en este caso, la derivada parcial del eje número 2 de esa función vectorial de varias variables? Sería que la constante x se considera como constante, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros que esta función, ¿verdad? X se considera de esa manera, a Y de esta manera, ¿vale? Bien, al final, ¿qué observamos? Bueno, que en las derivadas parciales, ¿verdad? En este problema nos generó una función de una variable real. Algunas veces, algunas derivadas parciales no serán de una variable real, van a ser de un vector, pero bueno, es el ejemplo más simple que podemos nosotros empezar a estudiar, ¿vale? Bien, ahora, nosotros sabemos que esta parte del método puede emplearse al caso general de derivadas parciales de una función de Rn en R, ¿verdad? Es decir, que para encontrar la derivada parcial de una función respecto a la k-ésima coordenada, consideramos todas las coordenadas excepto la k-ésima como constantes y obtenemos así una función real de una variable real cuya derivada sería la parcial, ¿vale? Y aquí nos sugieren, ¿sabes qué? Si queremos calcular la derivada parcial de esta función vectorial con respecto a un eje, ¿verdad? En dirección a un eje, se calcula este límite, ¿verdad? De esta manera, y lo que encontraríamos sería g'-k'ésima, ¿verdad? De esta variable en dirección a este eje, ¿verdad? De a k'ésima, ¿vale? Ojo, siempre y cuando también queramos nosotros evaluarla en un punto A, ¿vale? Bien. Ahora, de acuerdo a este análisis, vamos a analizar el ejemplo 25, lo cual se nos pide, bueno, encontrar las derivadas parciales de la función f definida por esta función. Vean, es una función de tres variables, ¿verdad? Tenemos ahí tres variables, x, y, z, que ahí tenemos que es x por y más un coseno de y por z. Entonces, hay que calcular la derivada parcial de este problema. Bueno,
Ya con lo que hemos comentado, vamos a hacer lo siguiente, que si consideramos a y y a z como constantes, derivamos la función con respecto a x, ¿vale? Bien, ven ustedes aquí que vamos a derivar con respecto a x. ¿Eso qué implica? Bueno, que vamos a obtener una función en ese caso de x. Ahora, recuerden que esa es nuestra función de 3 variables. ¿Qué pasa con y y con z? Aquí ya nos dijeron, ¿sabes qué? Si vas a derivar con respecto a x, las otras variables son constantes, ¿vale? Por eso, al derivar, ¿verdad? En dirección al eje x, nos quedaría y, ¿vale? Ahora, si nosotros consideramos que vamos a calcular la derivada parcial, ¿verdad? Para la dirección del eje Y, ¿verdad? ¿Qué pasa con X y con Z? Se consideran constantes y solamente vamos a derivar con respecto a Y. Y este sería el resultado. Después, si queremos derivar con respecto al tercer eje, que sería Z, ¿qué pasa con X y con Y? Se consideran constantes y derivamos con respecto a la variable 3, ¿verdad? Entonces ahí tenemos su derivada parcial, ¿verdad? Para cada uno de estos ejes, ¿vale? Ahora, nosotros sabemos que si f, ¿verdad? Es una función de R2 en R, y si definimos que z es una función de dos variables, las derivadas parciales pueden detonarse como sigue. Vean que tenemos aquí algunas notaciones, ¿verdad? De derivadas parciales. Son 4, tenemos aquí 4 notaciones. Esa es la primera. La segunda, que esa primera ya la hemos conocido, ¿verdad? Hace un momento. Esta es nueva porque me dice que vamos a calcular su derivada parcial con respecto a x, pero aquí tenemos unas notaciones nuevas, ¿vale? Vean ustedes cómo la derivada parcial, ¿verdad? Es como una D alargada. No es una D como las que conocimos en cálculo diferencial. Recuerden que en cálculo diferencial tenía una D así, y a lo mejor tenían, vamos a ponerla así F, y a lo mejor era con respecto a X. Esta notación es de cálculo diferencial. No se confundan porque si lo escriben mal en el examen, esto es notación mala. Cuando lo que nosotros estamos interesados en es en calcular la derivada parcial, ¿vale? Entonces, esta notación no la apliquen en esta unidad, que es cuando calculamos derivadas parciales, ¿vale? Ojo, siempre y cuando sea derivada parcial, porque es una derivada ordinaria, pues no hay ningún problema, la pueden aplicar. Pero para derivadas parciales es esta notación, ¿vale? Es una D alargada, ¿verdad? En ese caso. Bien, eso sería con respecto al primer eje, ¿vale? Ven aquí, simboliza D1, F subíndice X, y aquí esta derivada parcial es con respecto a la dirección del eje X, y aquí también en dirección al eje X. Y luego tenemos la 2, que sería con respecto a quién, a Y. Aquí tenemos F subíndice Y, y la derivada parcial en la dirección del eje Y, y aquí también en la dirección del eje Y, ¿vale? Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de esas 4 notaciones para expresar una derivada parcial, ¿vale? Ya sea en la dirección del eje X, Y, Z, etcétera. Bueno, ahora, ya con esta información, si volvemos a retomar el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde nos dieron esas funciones proyecciones, podemos definir que se trata de una función de dos variables, que es x cuadrada más y cuadrada. Es decir, que si calculan ustedes en ese momento su derivada parcial en la dirección del eje X, sería 2x. Si calculan su derivada parcial en la dirección del eje Y, sería 2y. Y recuerden que nosotros llegamos a estos resultados también, pero aquí ya está aplicando de manera formal esta derivada parcial. Recuerden que también se puede considerar como límites, ¿verdad? Y bueno, aquí ya la tenemos directamente expresada. Ahora, recuerden que el ejemplo anterior, aquí solamente se nos mostró los resultados de esas derivadas parciales para esa función. También ya podemos aplicarla con esta notación que acabamos de conocer, la derivada parcial de esa función de varias variables, ¿verdad? Y aquí también nos dicen, ¿sabes qué? La derivada parcial, ¿verdad? En ese caso, de esa función W
en dirección al eje X es Y, en dirección al eje Y sería este resultado y en la dirección del eje Z sería este resultado, ¿vale? Ahí tenemos entonces las derivadas parciales. Bien, denme unos segundos para capturar sus nombres. A ver. A revisar Luis 13. Muy bien. Listo, ya están capturados. Bien, entonces nos quedamos en esta parte. Ya estudiamos lo que expresa tener que resolver una derivada parcial, las notaciones también, que bueno, ya en la sesión de mañana podemos nosotros ya aplicarlas directamente, ¿vale? Bien, entonces continuamos en la siguiente sesión. Que tengan una buena mañana, un buen día y yo los estaré viendo mañana. Hasta mañana, por favor. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.